Gracias por estar con nosotros. Pues un gusto de tenerlos aquí y sobre todo que vean estos programas tan importantes e interesantes para estos tiempos. En este día me encuentro con una invitada de súper lujo, me encuentro con Milena Giraldo. Milena, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Mundo Católico. Buenas tardes, Ceci. La alegría es para mí de verdad haberte conocido y poder tener temas tan lindos en común de nuestra Madre Santísima. Quiero darle las gracias a todos los que escuchan tu programa y que ponen la disposición para poder ampliar esto acerca de nuestra Madre Santísima. Pues estamos muy contentos de tenerte entre nosotros. Pues a mí me gustaría decir que he conocido a Milena en circunstancias especiales, a través de una amiga común, muy querida, Norma Torres, y ella me hizo favor de introducirme a Milena. La conocí una primera vez, platiqué con ella de todo esto que ella realiza, el ministerio que tiene de sanación y de liberación, como seglar consagrada, de su vida, que pues la verdad el Señor tocó su corazón y la convirtió por completo de una vida pues como la que tenemos todos al principio cuando no tenemos a Dios, que estamos en el mundo, y el Señor la llamó. Y pues a partir de entonces ha tenido muchas manifestaciones de la Santísima Virgen y cosas extraordinarias que pues ya nos platicará. Y tengo el gusto de presentarles a Milena. Milena, gracias por estar con nosotros. Estoy muy honrada de que estés en Mundo Católico. Nuevamente, buenas tardes. Un saludo extensivo a todas las personas que ven tu programa. Sí, como tú dijiste, mi nombre es Milena Patricia Giraldo. Soy de Bogotá, Colombia, y tuve el gusto de conocer a Ceci por nuestra Madre Santísima, porque gracias a Dios, desde que le entregué mi vida al Señor por medio de ella, pues todas las personas que me pone en mi camino son maravillosas y son para ayudar a construir su reino y extender este amor de nuestra Madre Santísima, Ceci. Mile, cuéntanos un poquito de tu vida para que las personas puedan ubicarte y luego entonces hablemos un poquito de cómo se te ha manifestado nuestra Madre, de tu ministerio. Cuéntanos un poquito qué pasó en tu vida para que las personas puedan conocerte. Okay. Bueno, sí, voy a tratar de acortar lo máximo para pues centrarnos en lo más importante, pero eso también es muy importante porque a raíz de mi testimonio de vida, de lo que yo pasé desde muy pequeña, sé que nuestra Madre me estaba cuidando desde mis 3 años, por unas diferentes circunstancias, podríamos decirlo así, que ocurrieron a esa edad que yo tenía. Y yo en ese momento, pues siendo una niña, la verdad como que no tenía presente, ni me había dado cuenta o percatado que nuestra Madre Santísima me estaba protegiendo siempre debajo de un rosal, que yo tenía ese olor a rosas rosadas, pero yo no sabía que era ella en ese momento tan niña, que era la que me protegía de todo lo que yo estaba atravesando. Bueno, mi vida transcurrió en un hogar muy mariano de una madre y un padre de Medellín, Antioquia, que mi madre fue educada con monjas, mi padre se fue muy joven a la escuela militar de cadetes porque su padre falleció y le tocó hacerse cargo de toda su familia. Entonces, los dos, cuando mi madre sale de su colegio de monjas, se fueron a Bogotá, Colombia, la capital, y empezaron a estudiar fuertemente. Creo que no sé, tanta responsabilidad que tenían los hizo centrarse mucho en los estudios. Era para ellos muy importante ser personas de pronto muy grandes profesionalmente, teniendo siempre a nuestra Madre Santísima y a nuestro amado Jesús en su corazón, pero como todos los católicos, así como de tradición, ¿no? No tanta convicción como diría yo hoy en día. Pero crecí en un hogar, Ceci, donde yo escuchaba el rosario en la mañana, en la tarde y en la noche. Mi mamá, pues como buena paisa, los dos de Medellín, Antioquia, no podía faltar el rosario, ir a la misa, pues un hogar que tú ves que ellos eran un poco estrictos o bastante, diría yo, y yo era la menor de 3 hermanos, soy la menor de 3 hermanos, perdón. Mis hermanos desde muy jóvenes siguieron los dos las profesiones de mis padres. Mi mamá era abogada juez fiscal, mi padre abogado militar retirado, súper religiosos, podríamos decirlo, bien estrictos. Y mis hermanos, a la misma edad, mi hermano a los 16 años se fue a la escuela militar de cadetes y mi hermana muy jovencita entró a estudiar Derecho. Yo, siendo la más, por decir, noble y obediente con mi mamá, la consentida de mi mamá, la que a todo decía que sí, no entiendo por qué yo tenía una rebeldía interna, era como un dolor interno que yo con el tiempo lo vine a entender el por qué pasó todo esto en mi vida. Era tal vez algo que no había sanado desde el vientre materno de mi madre, y también en mi infancia, lo que te cuento que me ocurrió a mis 3 años, porque una señora me maltrataba a mí, pero nadie sabía. Y mi vecina me rescataba debajo de ese rosal y era la Virgen la que buscaba a esta persona para que me rescatara. Esto me lo reveló nuestra Madre Santísima en su primera aparición, por decir, que hizo en mi vida, cuando yo le pregunté que yo por qué había sido una persona como tan triste, que nunca me llenaba con nada.
Pero a mí se me ocurrió, Ceci, estando en un colegio de monjas como el de mi madre, que no era interna, era por decir semi-interna, que yo quería ser famosa. No sé por qué un día, cuando eso era totalmente y absolutamente prohibido en la casa de mis papás, ellos tan religiosos y tan estrictos, y menos su niña pequeña pensar en volverse famosa. Yo no sé, una amiguita mía me dijo, mira, van a hacer un concurso de belleza en el colegio y tú puedes representar el colegio, digámosle a la monja, a Sor Beatriz. Yo le dije, como ella era medio familiar de mi papá, le dije, bueno, vamos a hablar con ella, y le seguí la idea a mi amiga y me presenté en eso y la monja nos apoyó y yo gané ese concurso. Pues resulta, Ceci, que esto me ha abierto unas puertas a la fama, que mi pobre mamá se tuvo que retirar del trabajo, de todo, para dedicarse a acompañarme porque estaba impactada de que su hija, pues cómo se iba a meter en reinados de belleza y todo esto, y terminé por allá con mi pobre mamá, que era bien rezandera y súper religiosa en mis Colombia. Y súper chiquita, ¿no? Mi pobre mi mamá, que era solo que su oficina, el rosario y la casa, ella no era de amigas, nada, y terminó metida en esta odisea conmigo. Mi papá estaba furiosísimo y decía que él no entendía, que él me exigía que cuando terminara ese reinado yo volviera a la universidad porque era súper importante en mi casa el estudio. O sea, para ellos yo creo que no tanto estudiar la palabra, aunque eran muy religiosos y todo, pero sí era el estudio. Entonces yo le prometí que sí, que yo lo iba a hacer, pero mentiras, porque cuando yo me bajé las pasarelas de Miss Colombia se me abrió un contrato muy grande y yo decía, pues qué chévere, ya estoy con mi mamá, ella es mi chaperona, me puede acompañar y yo voy a ganar el doble que los dos se ganan. Entonces, ¿yo para qué quiero estudiar ya? Puedo estudiar después. Y me metí en toda esta historia, Ceci, pero un día estando en ese mundo, acompañada de mi mamá, gracias a Dios, porque esa era la Virgen protegiéndome por medio de mi mamá, sentí un vacío en mi vida, sentí que yo qué hacía en ese medio, o sea, yo decía, yo no entiendo, te miran solo por si eres bonita, si tienes un cuerpo hermoso, no miran como tus sentimientos, y yo siempre hablaba de Dios, pero yo desde pequeña veía un Dios que murió en la cruz, no veía un Jesús vivo. Entonces sí, bueno, con nuestra Madre Santísima, por la buena relación que tenía con mi mamá, obviamente amaba a la Virgen, y ella me consagró desde muy pequeñita, y después vi esas promesas de esa consagración que hacen los padres a los hijos ante nuestra Madre Santísima. Finalmente, yo ya me canso de este mundo y me retiro 2 años después y entro a la universidad a estudiar diseño de joyas y finanzas para darle gusto a mi padre. Pero siempre hacía rosarios, hacía puras cosas religiosas y mi papá me decía, hija, pero tú piensas que vas a vivir vendiendo rosarios, por el amor de Dios, tienes que estudiar, tienes que... Bueno, y yo era como algo que me jalaba siempre las cosas religiosas, ¿no? Por motivos de violencia en Colombia, Ceci, yo tengo que salir huyendo de Colombia porque vino esta violencia tan grande que hubo en Colombia que muchas personas tuvieron que salir del país y yo tengo que salir en ese momento. Cuando yo llego a los Estados Unidos, Ceci, lo que menos yo quería en mi vida era saber de cosas de la fama, ni ni revistas. Yo no quería saber, de verdad que yo siempre le pedía a Jesús de la Misericordia. El día que yo desde mis 18 años que yo entré a este mundo de la fama, yo le decía a Jesús, yo quiero ser feliz. Y una tía mía me había regalado la novena de Jesús de la Misericordia. Entonces yo me alejé por completo, Ceci, de la iglesia. O sea, yo no iba a la iglesia ni por casualidad, solo si me invitaban a un bautizo o algo, porque estaba tan ocupada en mis cosas y en el trabajo que no iba para nada. Pero yo nunca jamás dejé de hacer la novena Jesús de la Misericordia y le pedía que yo quería ser una persona feliz, que yo quería ser feliz. Yo no le decía yo quiero tener, yo le decía quiero ser feliz. Y pidiéndole tanto esto al Señor, de repente yo llego a los Estados Unidos, entro a trabajar en un noticiero muy temprano y abro un restaurante. Pues algo me perseguía de esas puertas que yo le había abierto a la fama y preciso me llaman para un noticiero y toda la gente que llegaba era la farándula y este restaurante súper famoso y yo me dedicaba solamente al trabajo, a todo esto. Me casé súper joven, no me casé, sí, o sea, no me casé encaminada como con la mirada puesta en Jesús. Entonces, finalmente, yo me enfermo. De repente me cae una enfermedad tan extraña, Ceci, y yo me empiezo a sentir muy mal. La economía mía empezó muy mal. Mi mamá se enfermó y nunca me dijo qué tenía, porque la otra cosa era que yo quité el puesto de Dios en mi vida y tenía un Dios que se llamaba mi mamá. Y yo era obsesionada con mi mamá, era codependiente de ella. Entonces, todos mis problemas le preguntaba a mi mamá, ayúdame mamá, ora por mi mamá. Se me volvió una obsesión mi madre y yo no consultaba, o sea, no le consultaba a nadie, sino a mi mamá terrenal. Pues, ¿qué pasó? Que mi mamá se enferma y yo también me enfermo, pero ella no me dijo qué tenía, ella solo me dijo que estaba un poco enferma, que venía a visitarme, se quedó conmigo 5 meses y antes de irse me abre la Biblia en el Salmo 91 y se despide. Me dijo que solo me pedía que si algún día a ella le pasaba algo, que le prometiera que jamás iba a regresar a Colombia.
y yo le prometí eso a mi mamá, con la Biblia le prometí que eso yo lo iba a hacer. Pero cada vez yo me ponía peor, Ceci. O sea, yo noté que cuando mi mamá cae tan enferma, yo empiezo a enfermar peor. Y después con el tiempo nuestra Madre Santísima me deja ver que era porque ella era la que me protegía en oración. Bueno, llegaron unos protestantes a mi restaurante a hablarme de Jesús, me pidieron trabajo, yo les di el trabajo porque yo tenía en eso muy buen corazón, siempre he tenido muy buen corazón, aunque no hubiera andado, porque mi padre nos inculcó mucho eso. Y yo les quise ayudar porque ellas no tenían papeles. Y ellas empezaron a hablarme de Jesús, pero me decían que si yo me quería sanar tenía que volverme protestante para recibir el Espíritu Santo. Y yo en mi ignorancia católica les dije que bueno. Y mi mamá no me pasaba el teléfono esa semana y resulta que yo les digo que el domingo voy a ir a su iglesia a bautizarme. Imagínate, yo me iba a bautizar en una piscina para recibir el Espíritu Santo y para sanarme. Y ya yo decidí que me iba a ir a esa iglesia protestante para sanarme porque mi madre no me contestaba, pero un jueves llegan los caballeros de la Virgen a mi negocio y me tocan la puerta y cuando yo abro veo estos señores vestidos así y les digo que necesitan y me dicen que habían venido a visitarme. Y yo, sí, claro, sigan, ¿quién es? Y me traían una Virgen de Fátima inmensa, inmensa, hermosa. La entran en mi restaurante, la ponen ahí y cuando las protestantes vieron eso dicen que llegó el diablo y salieron corriendo y es que el demonio no podía ante la presencia de la Virgen y salieron, pero mejor dicho, esas mujeres se desaparecieron del mapa, yo no las volví a ver, pero les agradezco que me hablaron tanto de ese Jesús que yo anhelaba conocer. Y cuando hicimos el rosario y yo corono a la Virgen, yo descanso en el Espíritu y veo a nuestra Madre Santísima que me hablaba en la eternidad. Ella me dice, mi pequeña, quiero que sepas que tu madre parte de este mundo, pero he venido para cuidarte. Era hermosa, era resplandeciente totalmente. Yo me sentí en el cielo, Ceci, yo no estaba en la tierra, yo estaba en otro mundo. Y cuando yo vuelvo en sí, la única muchacha protestante que se había quedado, porque eran 3, me dijo llorando que su madre murió triste hace unos meses porque ella se volvió protestante y que ella sentía que yo no me debía ir de mi iglesia. Entonces, al día siguiente llega un señor a venderme la publicidad de ese día a las 5 de la mañana, Ceci, mi hermana me llama y me dice que no me querían decir, pero que mi mamá estaba agonizando, que llevaba 8 días interna, que tenían que operarla para ver si se salvaba, pero que si no se operaba podía morir y si se operaba podía morir más rápido porque tenía cáncer de colon y ya estaba muy avanzada. Efectivamente mi mamá fallece, pero nuestra Madre Santísima llegó a rescatarme porque ella me encargó tanto a ella sabía que yo era como la más apegada a ella, la más como, no sé, como era la hija menor, entonces ella me encomendó y nuestra Madre jamás me desamparó desde ese día. Mi vida cambió por completo, Ceci. Yo fui a un retiro de fin de semana, un retiro espiritual, y ahí tuve una experiencia impresionante con Jesús y con nuestra Madre, y ellos me piden que entregue mi vida por completo a estudiar. Entonces empecé a estudiar 7 años en una escuela de evangelización. A los 7 años tuve un ataque muy fuerte por las manifestaciones de nuestra Madre Santísima, porque en su misericordia me usaba a mí, que no me merezco nada, como una pecadora que soy, para ayudar a otros, y me empezaron a atacar mucho por nuestra Madre, y yo tuve que irme de ahí, pero ella tenía un plan más grande, que era llevarme a la arquidiócesis a formarme en el magisterio para poder entender quién es María en la iglesia. Porque una cosa eran las vivencias místicas que yo tenía con ella, pero otra muy diferente, poder conocer a María Santísima como es de importante en nuestra iglesia, ¿no? Esa barca que cobija toda la iglesia. Y ella quería dejarme ver que todas esas manifestaciones místicas que yo veía cuando las personas, por ejemplo, para mí era muy difícil, Ceci, porque yo miraba a una persona y yo decía, yo veía más allá de esa persona, con los ojos de la Virgen. Por ejemplo, yo veía si esa persona tenía una contaminación, si esa persona, todo lo que ella me permitía ver, y para mí era muy difícil porque yo no siempre se lo decía a la gente, pero cuando la gente me buscaba para algo se los decía y eso pasaba. Entonces por eso me atacaban, pero se veían los milagros de nuestra Madre Santísima. Entonces yo me empecé a asustar, pero ella en su belleza me puso un padre muy lindo en Colombia, muy místico, y empezó a llevarme a conocer muchos sacerdotes que me ayudaron mucho, que me han ayudado mucho y que tengo muy buena relación con ellos. Entonces, así pasó todo esto, yo empecé a caminar más con ella y a los 3 años de estudiar en la arquidiócesis, ella me pide que haga un ministerio para que yo empiece a ver, porque yo estuve muy enferma, Ceci, yo estuve muy enferma de mi sistema inmune y yo no sabía, porque a mí nadie me podía curar. Entonces yo empecé a entender en estos 7 años de dolor, de esta vejación que yo tuve en mi cuerpo de enfermedad, por qué las personas no se sanan y por qué las personas abren puertas al maligno, que es el que quiere en este valle de lágrimas acabar con los hijos de Dios, ¿no? Tú sabes, Ceci, que nosotros venimos a este mundo a combatir desde que nacemos con el maligno por nuestras almas, porque Dios nos hizo como Él y de Él somos, a Él regresamos, pero Él quiere es venir de alguna forma
ver cómo te saca del camino en cualquier momento. Entonces, por eso es que nosotros, cuando le abrimos el corazón a nuestro amado Jesús y a nuestra Madre Santísima, tenemos que estar muy atentos, porque nunca hasta el final de los días que nuestro amado Padre Celestial nos mande a llamar Ceci, nosotros no sabemos de dónde puede venir un ataque, y que cada vez los ataques van a ser peores. No es, Ceci, para asustarnos, es porque entre tú más caminas con Dios, más le incomoda a Él. Entonces Él de alguna forma va a tratar de molestarte, de dañarte, de infestarte, de ponerte triste, resentido, para ver cómo se mete ahí en tu alma. Entonces, a raíz de todo esto, nuestra Madre Santísima en el Santísimo me empieza a dictar un retiro que se llama Rosas y Espinas, y empiezo yo a ver cómo es el mundo preternatural, o cómo el maligno ataca a las personas preternaturalmente y por qué las ataca. Empiezo yo a ver que no es como nosotros vemos las cosas, porque nosotros podemos estar en el mundo, nosotros decimos que ya no somos de este mundo, pero nosotros no tenemos ni idea desde dónde viene ese ataque, y es desde el seno materno. O sea, Dios, que es un Dios tan bueno, Ceci, bendice por 1000 generaciones, y lo que la palabra dice, en la palabra se cumple. O sea, nada que haya en la Biblia no se cumple. Es verdad que Jesús vino, claro, Jesús vino a liberarnos, Ceci, pero ¿cómo nos vamos a liberar nosotros si no solo Adán y Eva, que vivían en la divina voluntad, tenían el don de la impasibilidad y el don de la inmortalidad, y aún así pecaron y se alejaron de Dios y dejaron todos esos actos inconclusos? ¿Cómo tú crees que nosotros, como seres humanos, que no somos Adán y Eva, no pecamos, o nuestros ancestros no han pecado? Claro que han pecado, y han pecado antes, durante y después. Es así como Dios es un pasado, presente y futuro, así nosotros o nuestros ancestros también han cometido pecados. ¿Qué pasa con el pecado, Ceci? Que Dios dice en la palabra de Dios que cuando uno peca, voy a decirlo espiritualmente, tú infestas a 4 generaciones, pero cuando tú haces algo muy bueno en esta vida, bendices a 1000 generaciones. Por ejemplo, la familia de Ceci, todos fueron grandes profesionales, fueron gente muy buena, ayudaron, y eso puedes heredarlo tú. Pero también hay cosas que hace tristemente la familia que no son tan buenas y que no piden perdón, porque acá la situación es pedir perdón, ¿no? Tú sabes que Adán y Eva lo que hicieron fue no pedir perdón. Ellos echaban la culpa el uno al otro y dejaron eso inconcluso, porque nunca le pidieron perdón a nuestro amado Dios Todopoderoso en ese momento. Entonces ahora es lo mismo. Jesús vino a liberarnos. Elías y Eliseo, que pronto volverán, ya pronto se aproxima su venida, pero ellos sanaban enfermos y resucitaban muertos, mas no expulsaban espíritus malos. El primer exorcista, Ceci, del mundo se llamó Jesucristo. Él fue el que vino a sacar eso, nadie más. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque él tenía que dejarle ver a la gente que él no era un profeta más, sino que él era el que tenía el poder sobre el maligno. Y él, antes de irse, nos dijo en San Marcos 16, que todo el que cree y camina conmigo y en mi nombre, quiere expulsar algo que no le pertenece, lo puede hacer y puede sanar enfermos. Entonces, ¿qué pasa? Acá todos nosotros, todos los cristianos que viven, y incluso en la Divina Voluntad lo dice también el Señor, se lo dice el Señor a Luisa, todos, si queremos y abrimos nuestro corazón, podemos hacer cosas maravillosas. Lo que pasa es que nosotros no podemos a veces, ni siquiera por medio de una confesión, liberar muchas cosas, Ceci, porque ni siquiera sabemos cuáles son las ventanas que tenemos abiertas al maligno. Entonces, por ejemplo, te digo, yo puedo ir con una confesión de vida de 200 preguntas y leo las preguntas, las escribo, perfecto. Pero es que todo no se queda en el pecado solamente, Ceci. Y te lo digo por encima, nosotros tenemos 6 ventanas abiertas al maligno, 3 por las que somos culpables y otras 3 por las que no somos culpables. ¿Por cuáles somos culpables? Somos culpables de nuestro resentimiento, de algún tipo de ocultismo que hayamos hecho por ignorancia, porque lo dejamos entrar a nuestra casa, porque tal vez lo hicimos porque nos dijeron haga esto, le hace esto, lea el horóscopo, bueno, nos hicieron caer de pronto en una trampa, lo que haya sido, o por nuestro propio pecado al que no queremos renunciar. Esas son 3 ventanas que nosotros tenemos abiertas porque queremos. Entonces, cuando tú vas y te confiesas, no confiesas solo como los pecados graves, que son recurrentes, que vienen, o sea, yo digamos puedo ir donde un sacerdote y confesarme como por compromiso para tener mi conciencia tranquila, pero a lo mejor el pecado no me duele. Y cuando a ti el pecado no te duele y vas y te confiesas por confesarte, entonces eso queda ahí, o sea, no se ha removido como Dios quisiera, porque no lo has hecho pues con todo el corazón abierto, ¿no? Esto es. Y las otras 3 ventanas por las que nosotros no somos culpables es por algo que hayan hecho nuestros ancestros, que no hubo perdón, no se le pidió perdón a Dios, por alguna maldad que nos hayan querido hacer por envidia o por una herida del seno materno. Y ahí es donde yo me centro, Ceci.
Yo me centro en las heridas del seno materno. ¿Por qué? Porque los únicos, Jesucristo, María Santísima y digamos San José, a lo mejor no arrastran con estos pecados o no vivieron en un vientre donde hubo de pronto una situación donde en el segundo trimestre la madre no estaba como sintonizada en los caminos de Dios o no estaba caminando con Dios, y eso pudo afectar mucho al bebé. O, por ejemplo, como te digo, si los ancestros hicieron algo que ha arrastrado a toda la familia y la gente no entiende por qué le pasan esas cosas, y es porque ahí hay una ventana abierta. Entonces, una cosa es que tú vayas y te confieses, pero otra es que tú identifiques con una hoja haciendo un trabajo cuál es la ventana que tú con honestidad tienes abierta. ¿Por qué, Ceci? Porque detrás de cada pecado recurrente hay una herida sin sanar y viene una tendencia. Entonces, yo no estoy diciendo que pecado y herida o tendencia sea lo mismo, no. Pero si tú tienes un pecado recurrente que no entiendes por qué lo haces y que te confiesas con uno, con otro sacerdote para no saber y llegar al punto de tu pecado, es porque a lo mejor tienes una herida que tú no has sanado y no la has descubierto. Entonces, ¿qué hace el maligno? El maligno, sé si es como un pulpo que se pega a las heridas del seno materno porque es algo que tú tienes en tu inconsciente y no recuerdas. Si en el seno materno tus padres no querían ese bebé o no querían ese sexo de ese hijo, entonces esa persona puede tener una tendencia al homosexualismo, pero no lo sabe porque fue rechazado en el vientre. Si tienes una herida de tu infancia, a lo mejor no la recuerdas y eso te puede llevar a una tendencia que te lleva a un pecado recurrente y por eso puedes perder tu alma. Hay personas que dicen, yo ya me confesé, pero ¿por qué el Espíritu Santo no puede entrar en mí? ¿Por qué no puedo abrirme a la gracia del Espíritu Santo para yo poder cambiar mi vida o tener ese discernimiento que muchas personas quieren tener y no pueden? Es por eso, Ceci. Es porque tú no sabes cuál es la ventana que hay abierta en tu vida, pero cuando tú la descubres y tú la cierras con una oración que se hace a través de la Eucaristía, porque todas estas ventanas se trabajan con la Eucaristía y las oraciones de nuestra hermosa iglesia de tradición, entonces ya tú sientes una libertad de tu alma, que tú sabes que en el alma hay diferentes potencias y entre ellas está la voluntad. Si tú no sanas tus sentidos, si tú no sanas tus potencias, ¿cómo vas a permitir que entre la voluntad de Dios en tu vida? Porque para tú vivir en la divina voluntad de Dios, tienes que tener el temperamento de Jesús. Y si tú no puedes tener ese temperamento por las heridas que tienes, que ni siquiera conoces, el maligno se aprovecha de ti para tenerte así, para que no camines y no te acerques más a Dios. Entonces, no solamente es como que, mira, limpia tu casa, si hay que limpiar la casa, hay que limpiar la casa espiritual, que es lo más importante, pero también, Ceci, nosotros tenemos que prepararnos para ese gran aviso de muchas formas. Y no es igual, Ceci, te lo digo, por lo que me dejó ver nuestra Madre Santísima. Recibir el gran aviso llena de pecados o tratar de limpiar tu alma y cerrar todas las ventanas para esa fusión de espíritu tan fuerte que va a haber para el mundo entero. A ver, espérame tantito más para que entienda nuestro público. Milena nos ha hecho un recorrido primero de su vida. Ahora ella nos está tratando en qué consiste su ministerio, que es la sanación y la liberación y la importancia de este. Pero ahora Milena nos va a hablar y nos va a introducir cómo nos podemos preparar para estos eventos, dígase el aviso, ¿verdad? Para este evento y para el aviso más importante de tu vida, para tu muerte. O sea, ese es el más importante. Entonces, Milena nos va a ayudar a entender cómo nos preparamos. Muchas personas, cuando hemos tenido estos programas sobre el gran aviso, tanto para hacer el documental como conferencias y charlas al respecto, nos han preguntado cómo nos preparamos para estos eventos. Y Milena está aquí y nos va a enseñar o nos va a mostrar, este no va a ser el único programa, cómo prepararnos para este gran evento. Entonces, Milena, perdóname que te haya interrumpido, adelante. Tranquila, mi Ceci, si no es que es bueno que tú les expliques porque o sea, yo acá te estoy haciendo como algo por encima, pero la explicación de esto requiere como 2 programas, pero yo te lo voy a explicar así, mira. Lo primero es que nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros vamos a un confesionario, así sea con 500 preguntas, pero ni siquiera sabemos por qué. Cuando tú no sabes quién eres o de qué pata cojeas, porque somos seres físicos, mentales y espirituales, pero nosotros no tenemos la velocidad que tiene un espíritu del mal. Nosotros no somos como los ángeles que no tienen raciocinio. Nosotros tenemos que pensar mientras que ellos son veloces. Entonces, cuando nosotros hacemos algo malo y pensamos tanto, o tal vez no lo pensamos, ellos ya son muy rápidos para infestar a una persona. ¿Tú crees, por ejemplo, Ceci, que tú haces una maldad en esta vida y eso se queda así? No. Si yo hoy cometo un pecado en estos momentos con pureza de intención y yo estoy maldiciendo 4 generaciones mías, porque Dios te pide, si pecas,
pide perdón, pero a veces queremos tirar eso como debajo de la alfombra y seguir caminando como si no pasó nada. Y todos los pecados van acumulando, hasta la gota va acumulando hasta poderse volver un pecado inmenso mortal, que esa es la idea del maligno, engañarnos. ¿Para qué te confiesas? Tú puedes confesarte solo, eso no es mucho, no importa. Todo hay que confesarlo, Ceci, y más en estos momentos que se aproxima la iluminación de las conciencias. Entonces, lo que yo recomiendo que es, primero, hacer una pequeña biografía de tu vida. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Identifícate para que en esa identificación, que es una hojita que llenamos, tú sepas de verdad quién eres y qué te dolió, qué resentimientos traes de por qué odiabas tanto tal vez un tío, o qué te incomodó tu familia, si te parecía que tenías mucho, que había mucha carencia, que te sentías avergonzada, demasiado feliz. Todo eso lo tienes que poner, porque también tener todo en la vida te puede volver una persona muy soberbia, y la soberbia es uno de los peores pecados. Aparte, después de hacer una biografía de tu vida, de escribir, tú la guardas, después la puedes repasar hasta que veas bien quién eres tú, y de verdad conciencia, porque acá no te puedes mentir a ti mismo, ¿no? Bajo la luz del Espíritu Santo, claro. Luego vamos a repasar, vamos a mirar ese examen de conciencia, no lo contestas aún, porque después nos vamos a las ventanas abiertas, a las 6 ventanas abiertas. Y tú vas a tratar de identificar si tu pecado recurrente viene de una herida sin sanar, o tal vez de tu resentimiento, o tal vez de un pecado al que no quieres renunciar, o si viene de pronto de algunos de tus ancestros que escribiste en tu biografía, o vas a mirar si de pronto tú sientes que a ti te han hecho algo malo porque te sientes pesado, cansado, con letargo espiritual, que tratas de buscar más de Dios y no puedes, que cada vez que sientes las ganas de tirar todo, porque esa es una forma, es una perspicacia, por decirlo así, del maligno para engañarnos. Cuando tú estás en los caminos de Dios, Ceci, él puede hacerte algo en cuestión de segundos para sacarte del camino. Y si uno no está atento, puede llevarse hasta la vida de uno, porque es así. O sea, estamos en un mundo donde tenemos que estar tan atentos, y más ahora, es de verdad bien importante. Y después de que tú haces todo esto, tú tienes que ver si tú te estás situando, porque mira, la gente a veces dice, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo soy tan bueno que yo nunca he hecho nada malo. Pero es que no tienes que ser malo para tener algún tipo de infestación en tu vida. Puede que alguien te hizo una maldad, y como tú tienes ventanas abiertas del seno materno, el maligno no se va. El maligno, sé si se pega de las heridas del seno materno o de las heridas de tu infancia. Ahí él está pegadito y él no se va a despegar. De hecho, te quiero decir, Ceci, que las cosas que yo veía en retiros con sacerdotes, que yo iba con ellos y todo, yo decía, wow, es impresionante ver cómo la gente que más mal se siente, más mal está, es la que más heridas tiene de su seno materno y de su infancia o su adolescencia. Por ejemplo, una muchacha, un ejemplo, ella tiene un pecado gravísimo, pero ella bloqueó algo que le pasó. Dios es tan grande y tan misericordioso que en estos talleres o en estos retiros le permite a uno decir, acá hay una persona que pasó por esto, como pasó conmigo, bueno, muchas cosas en tal edad. Y esa persona ya ahí identifica que el pecado recurrente que ella está teniendo en este momento es por ese odio que tenía su familia, por esa herida del seno materno, o por lo que le pasó en su infancia, o algo que le pasó de adulto. Entonces ahí viene un trabajo de esas ventanas, que todo se hace con la Santa Eucaristía y con unas oraciones que se hacen, que no son oraciones ni de exorcismo, nada de eso. Son oraciones muy lindas que se hacen con la Eucaristía para ir cerrando esas ventanas. Luego, si tú vas a coger otra vez tu examen de conciencia y vas a ir con toda la honestidad del mundo a confesarte con el sacerdote. Porque si nosotros, Ceci, no reconocemos que somos personas resentidas por algo que pasamos en la niñez, que somos personas que no queremos vivir o vivimos la vida por vivir, la que no sabemos ni a qué vinimos, ni a qué nos vamos, ni a dónde vamos, entonces tú ahí vas a identificar si fue por algo que te pasó en tu infancia. O si de pronto creemos que estamos tan bien que de pronto no necesitamos nada, mentiras. Porque nosotros también tenemos muchos pecados, Ceci, espirituales. Así como hay pecados, los 7 pecados capitales, hay lujuria espiritual, avaricia espiritual, egoísmo, todo lo existe en espiritual. Entonces nosotros, al identificarnos, podemos ya ir a un confesionario y de verdad entregarle todo este trabajo a nuestro Señor, para que Él nos libere y trabajemos en esa sanación. La sanación se tiene que... Mira, no todo el mundo, Ceci, le pasa que nuestra madre se le aparece y vuelve y se le aparece y le muestra las cosas místicas. Entonces la gente, mientras llega esa iluminación de las conciencias, porque podríamos decir que lo que me pasó a mí o lo que te pasó a ti en un momento, lo que le ha pasado a otras personas, es como un despertar espiritual, ¿cierto? Es como que se te abren los ojos espirituales y ya no ves las cosas igual como las veías antes. Entonces, asimismo, nuestra Madre Santísima, aunque te dé una manifestación especial a ti, ella te va moldeando.
A todas las personas, Ceci, que nuestra Madre Santísima escoge para darle un mensaje, una locución, una revelación, no es que ya tú eres una santa y se acabó todo. No, nosotros tenemos que trabajar esa santidad. Así nuestra Madre haya tenido misericordia con uno que no se lo merece. Así ella me utilice a mí para ir aquí, para ir allá, para hablarle a los otros. Yo todos los días tengo que estar pendiente de mi caminar y estar revisando ese examen de conciencia, no por cumplir y tener la mente tranquila, no, porque es que Ceci, hay que hablar la verdad. Muchas personas que no les importa la confesión o que creen que solamente el día de la iluminación de las conciencias fue ya sí y me salvé, no. O sea, ese día tú vas a ver tu alma putrefacta de pecado y tú vas a ver con los ojos que Jesús ve. Pero eso no significa que todo el mundo se va a salvar, porque si uno nada más en un retiro ve algo que le pasó, Dios le revela, o tú ves cosas tan impresionantes y te impactas, imagínate tú ver con los ojos de Dios tu alma. Entonces, no es igual llegar mal preparado a una iluminación de conciencia, Ceci, a llegar preparado. Y de hecho que cuanto tú más limpias tu alma, tus potencias, tus sentidos, más percibes a ese Dios uno y trino, pero ves diferente y estás con un discernimiento diferente para no caer. Acá nadie se salva, Ceci. Puede haber mucha gente que sea religiosa, que estamos en la iglesia, todo, pero acá nadie se salva porque si nosotros nos descuidamos y no estamos viviendo en gracia y no estamos revisando que estemos en pureza, no es fácil. O sea, yo no digo que para Dios nada es imposible, pero nosotros tenemos que colaborar con nosotros mismos, porque el Dios que te creó no va a ayudarte si tú no estás de acuerdo. Ese Dios todopoderoso, hermoso, que te quiere dar más, necesita de tu colaboración y de tu libre albedrío, y que digas, sí, yo quiero cambiar mi vida, yo de verdad quiero salir del pecado. Mira, Ceci, yo te aseguro en estos momentos que si tú le dices a un alcohólico, oye, deja el alcohol que viene la iluminación de las conciencias, oye, deja las drogas que viene la iluminación de conciencias, oye, tú le puedes decir todo lo que tú quieras. Esa persona está aturdida, está atada, o sea, por más de que tú se lo digas, no haciendo una oración se va a liberar. Tiene que trabajar en su proceso para que, claro que Dios puede hacer lo que Él quiere el día que Él quiera, pero nos está dando la oportunidad, Ceci, de llegar mejor. Nos está diciendo, cambien su vida. El mensaje de nuestra Madre Santísima siempre es y será el mismo. Hijos, cambien su vida. Acójanse a la misericordia de mi Hijo Jesús. Ella siempre nos va a decir lo mismo, pero muchas personas no saben, Ceci, cómo hacerlo, porque mucha gente no conoce el mundo natural, espiritual. No es tan fácil como uno cree. El mundo, te voy a explicar por encima. Cuando una persona trae cargas de los ancestros, eso es en las cargas epigenéticas. El maligno viaja por ahí y ahí es cuando esa persona nace con una tendencia. Por ejemplo, dime tú un hogar donde todas las personas son estudiosas, buenas, trabajadoras, y de repente sale un hijo que cayó en las drogas, pero todo el hogar fue igual, era gemelo de otro y el gemelo no le pasó eso, los dos crecieron en el mismo ambiente, en el mismo hogar. ¿Y qué puede pasar? Porque uno es diferente al otro, porque a un muchacho le pasa eso y al otro no. Ahí tiene uno que empezar a ver cuál es la ventana abierta. Entonces, lo lindo de este trabajo, Ceci, que no es nada complicado, es trabajar, repasar ventana por ventana, y tú ahí vas a ver de cuál es la que tú tienes abierta. Entonces tú reconoces eso porque el Espíritu Santo te va a ayudar, porque para Él todo es posible si tú lo quieres. Y nuestra Madre Santísima viene a gestarte desde su vientre, porque la última ventana, que es sanación, son las heridas del seno materno, esa nos lleva a recibir el Espíritu Santo y la Sacrosanta Trinidad por medio de María Santísima. Entonces ahí es cuando tú le abres el corazón a nuestra Madre y entras en su vientre para que ella empiece a gestarte. Y ella te gesta con una novena 9 meses también, con la Santa Eucaristía, y tú sientes todo lo que sentiste en el vientre de tu madre. Tú vas a experimentar esa libertad de verdad espiritual, y no solo eso, lo más lindo es que lo puedes hacer por tus hijos y tus familiares. O sea, que cuando tú trabajas en ti primero, puedes después continuar con tus familiares. Es muy lindo. Milena, sería algo hermoso que invitáramos a nuestro público al curso que tú impartes. No les vamos a dar ahora la fecha porque vamos a programarlo, pero Milena da un curso al que los quiero invitar. Yo lo voy a tomar para prepararme precisamente en estas circunstancias para los eventos por venir. Y vengan o no estos eventos proféticos, lo importante es prepararnos cada día para crecer espiritualmente. Y esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y Milena quiere transmitirnos este conocimiento que se me hace hermosísimo. Vamos a tratar de que todas las personas puedan
asistir, o sea, lo vamos a anunciar previamente. Será de todo un día, ¿verdad, Milena? ¿En qué consiste el curso? ¿Qué es lo que tú das en tu curso de sanación y liberación? Ok, digamos sanación, yo lo llamo así, no liberación, yo lo llamo sanación desde el vientre materno, que nos lleva a quitarnos esas cargas, sí, que no entendemos por qué llevamos tantos años, y de ahí tenemos una conversión. Yo lo que digo es esto: cuando tú te sanas desde el vientre, desde el día de tu concepción, y sanas eso de tus ancestros, ¿qué pasa? Que tú tienes como que te quitas esa carga y caminas en conversión. Donde no hay sanación, Ceci, donde no hay sanación, no hay liberación. Y donde no hay liberación, no hay conversión. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es llegar siempre donde un sacerdote que le imponga las manos y quedar como un ángel. Eso no es así, Ceci. No puede pasar si tienes una aparición de nuestra Madre Santísima, pero también te lleva un proceso, porque nosotros somos seres terrenales. ¿Y qué pasa? Que nosotros no somos pues ángeles, pero nosotros también necesitamos vivir un proceso. Todas las personas que han tenido una experiencia mística empiezan a llevar sus rosas y sus cruces. Entonces, yo lo llamo rosas y espinas porque así se llama el retiro. Esto no es tan largo, lo que pasa es que como yo siempre lo doy en parroquias, donde he ido con sacerdotes, o donde lo hacemos en parroquias, en lugares de apariciones, porque he ido a muchos santuarios gracias a la misericordia de nuestro amado Jesús y la Virgen Santa María. Nosotros siempre abrimos el retiro con el Rosario de la Aurora, luego se celebra la Santa Eucaristía, y luego yo empiezo con un tema que es para los que no conocen a María Santísima, sepan por qué es tan importante ella, por qué ella fue la que moldeó a Jesús en su vientre, y por qué de ella nosotros, al entregarnos a ella, así como cuando tú te consagras, te vuelve a gestar, te vuelve a hacer, uniéndonos a las células de Jesús para hacer nuevas criaturas. Yo ahí les explico a los que no han tenido experiencias marianas, a los que no son marianos, pues por medio del conocimiento de María Santísima llegan a amarla más. Después viene la parte de las ventanas abiertas, y al final nos centramos más en las heridas del seno materno, porque el maligno, donde más se pega en una persona para tenerla deprimida, ansiosa, preocupada, que solo se apega al dinero y piensa que todas esas ataduras que uno tiene tontas de la vida, del cotidiano vivir, muchas veces vienen, Ceci, del seno materno, y es increíble ver cómo un bebé percibe todo lo que pasa en ese vientre, y de ahí puede marcarse tu vida. Entonces uno no lo sabe porque esas son de las que él se aprovecha porque está en el inconsciente, ¿no? Y luego de sanar esto, pasamos nosotros a pedirle al Espíritu Santo por medio de María Santísima y a la Sacrosanta Trinidad que vengan en ti, a habitar en ti y a revelarte y abrirte como una efusión del Espíritu para que tú veas, tú puedas ver bien como Dios te ve, y con eso de verdad que los frutos, mira, Ceci, yo ayudo con consagraciones marianas, pero me decía un sacerdote el otro día, incluso el de aquí de Ave María, me decía, porque es que es raro, ¿no? Que la gente hace consagración y vuelve a la misma tendencia, y vuelve y vuelve a la misma tendencia. Y yo, padre, porque detrás de cada pecado recurrente que no se nombra, hay una herida sin sanar, y donde no hay una herida sin sanar, hay una tendencia. Entonces es un juego del maligno. Y de hecho, él le dijo a San Agustín, el maligno, les turbaré la mente en el momento de la confesión para que no se acuerden y no queden libres. Entonces siempre estamos, cuando tú coges a trabajar eso, Ceci, que eso no es tan largo, no es un día entero, eso lo podemos hacer 2 horas y 2 horas, o 1 hora y 1 hora bien trabajado. Entonces, porque pues no estamos, a no ser de que se celebre la Santa Misa. Pero entonces cuando tú ya trabajas esto, tú estás de frente a tu verdad, tú ahí te paras frente a tu alma y te das cuenta quién eres tú y por qué eres así. Si porque tú porque no quieres salir de tu pecado estás así, o porque tú tienes algo que no te lo ha permitido, o porque tu dolor y tu resentimiento y tu dolor, es que el maligno se aprovecha del dolor, Ceci. La gente no entiende, tú no puedes juzgar a una persona que está en droga, tú no puedes juzgar, porque nuestra Madre Santísima ama a todos, y donde tú vas a algún santuario, en un grupo de oración, donde ella quiera lo sana, pero son personas que sufren. Yo no creo que la gente quiera vivir en el mal camino, en el alcoholismo, en el chisme, en la maldad. Yo no creo que la gente nació para querer ser así, pero tiene que haber algo adentro de esa persona que no la deja cambiar. Entonces, cuando tú trabajas esto tan lindo, puedes llegar tú ya a recibir ese Espíritu Santo por medio de María Santísima, y de ahí sales a hacer tu tarea personalmente en la Santa Eucaristía. Los que no pueden ir a misa pues lo harán espiritualmente, pero Dios ve sus corazones, y lo que sí es que hay que aprovechar el tiempo, Ceci, para confesarse, ¿no?
tenemos que afanarnos con la confesión porque es que el tiempo apremia, no es para asustar a las personas, pero ese de que sí, que Dios es tan bueno y generoso, sí, Dios es demasiado bueno, pero Es justo, claro, pero es justo. y tú dijiste, claro, es un Dios bueno, pero es un Dios justo. Él no vas a creer tú que Sor Teresa de Calcuta va a venir a ocupar el mismo, en un nivel del cielo, el mismo o el lugar que una persona un día antes de morir que hizo toda la maldad y asesinó 80,000 niños y se arrepintió, ¿no? No, que puede que se salve, sí, porque Dios es bueno, pero como el ladrón de la cruz, pero nosotros tenemos que ganar ¿sabes? Un lugar hermoso en el cielo. Y una cosa muy importante que tú dijiste, ¿y qué pasa si nosotros no llegamos al día de la iluminación de conciencia, Ceci? Porque tú no tienes la vida comprada. Yo conozco una señora acá donde yo vivo, en Ave María, Florida, y ella estaba orando, ella trabaja en la iglesia y de repente le pasó algo muy triste y murió. Entonces, nosotros todos los días, por más de que estemos en donde estemos, trabajando en lo que estemos, tenemos que ser guardianes de nuestra alma, Ceci. Es que nosotros estamos, mira, el alma viene y atraviesa tinieblas para ser jueza en nosotros. Así la envía Dios en día de nuestra concepción, pero asimismo se tiene que devolver limpia atravesando esas tinieblas para llegar a la presencia de Dios. Entonces, si tú no cuidas tu alma, que eso es lo que importa, Ceci, acá no importa el COVID, no importa cómo te mueras, de qué enfermedad, no importa si te mató, como sea que tú te mueras, pero lo importante acá, Ceci, es que si no alcanzamos a llegar a esa iluminación de las conciencias, seamos bien conscientes, Ceci, que somos responsables de nuestra alma. Solo nosotros somos responsables. Me encantó lo que nos dijiste, que somos custodios y somos guardianes de nuestra alma. Aquí nos vamos a quedar, Mile, por razones de tiempo. Hay mucho que platicar contigo, pero prometemos hacer varios programas con Mile. La verdad, la aprecio mucho en este corto tiempo que he tratado con ella. Me ha ayudado mucho las oraciones que me ha dado, específicamente en momentos difíciles de salud. Y le agradezco muchísimo a Milena que haya estado con nosotros, que se haya tomado el tiempo. Y lo que vamos a hacer, les vamos a avisar del curso. Vamos a hacer otro programa en donde hablemos más de este proceso que tiene el curso y me gustaría mucho, o sea, le hacemos la invitación y ustedes me escriben y ya les damos a ustedes pues, la posibilidad para que puedan estar en el curso. Va a ser virtual, desde luego, virtual porque ahorita no lo podemos tener presencial. Ojalá pudiera ser presencial, pero no lo podemos tener presencial en este momento. Y la idea es que podamos ir sanando nuestras heridas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y podamos descubrir el porqué de estos pecados recurrentes y poderlo confesar, ¿verdad? Y estar preparados para los eventos por venir, que pueden ser de cualquier índole, pero sobre todo para el día de nuestra muerte, que es lo más importante es el día para el cual nacimos. Siempre dicen, el día para el cual naciste es el día de tu muerte, porque es el único seguro que tenemos. Mile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos contar contigo en días. Yo estoy cierta que lo haremos en días, para que podamos ir profundizando sobre lo que significa esta sanación de las personas, esta sanación de tu vida interior, de tu alma, para que podamos arrancar con fuerza nuestro crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, Mile. A ti, Ceci, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que te escuchan o nos escuchan. Y de verdad que desde ya voy a estar orando por esas personas que van a abrir el corazón para que se den esa oportunidad de sanarse desde el vientre materno de María Santísima, ¿no? Porque es desde el vientre de nuestra madre que sanamos. Muy bien, muchísimas gracias, Mile. Te mandamos un abrazo hasta donde te encuentras, en verdad, y pues muy contentos de haberte tenido entre nosotros, sobre todo en algo tan importante. Si Mile vino a Mundo Católico es porque el Señor quiere hacernos saber que muchos de nosotros estamos heridos, lastimados y necesitamos esa sanación interior. Y Mile conoce las oraciones, es bellísimo. A mí las oraciones que me dio, miren, las rezo todos los días ahora. Tengo mi carpetita porque ella me dijo, tienes que hacer tu carpetita, Ceci. Entonces hice mi carpetita, imprimí todo y la rezo. Cuando no la rezo, he de decirle a Mile, no la paso bien, me va pésimo, pésimo. Cuando la rezo, por ejemplo, hoy que la recé, o sea, lo primero que hice, como ya las pongo ahí junto a mi cama, lo primero que hago es orarlas, como me dijo ella. No puedes poner un pie en el suelo si no las has rezado, Ceci. Me las hice y todas las cosas que he tenido que me vienen sobre todo de salud, que me siento mal o que me viene un cansancio o que me viene un ataque así de que estás enferma y te vas a morir ya mañana, ¿no? Se me van rápidamente, rápidamente. Ceci, una cosa, pero sí quiero decirle a todos los que te escuchan o nos escuchan que
Tú sabes que tienes un llamado impresionante. O sea, no nos conocimos solo por esto y quiero decírselo a todos. Me impactó mucho algo que vi en Ceci el día que estábamos hablando, que se sentía un poquito mal, y le dije, Ceci, eres una persona que tienes un llamado sobre los ejércitos marianos. Tú sabes que habrán generales, hay otros que están sobre los ejércitos, y tú tienes ese llamado, y te vi esa cruz tan impresionante. Es que me quedé impactada de lo que vi, porque veo la cruz en los consagrados y en las personas que yo voy a los retiros, pero la de Ceci la vi tan impactante, de verdad. Entonces dije, sé que el llamado de ella es muy grande y por eso el ataque, y por eso Ceci no se puede dar el lujo de descuidarse con la armadura espiritual, con la armadura espiritual. Una armadura grandísima, unas oraciones maravillosas que pues, las vamos a compartir con todos ustedes, de protección, de ayuda, de consuelo, de fortaleza, de estar como un ejército que está en pie de lucha y que está listo para la batalla. Eso es lo que vamos a hacer con Mile. Mile, me despido porque tenemos otras cosas. Te mando un abrazo fraternísimo, de muchísimo afecto. Te queremos muchísimo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto para que las personas puedan tener esas oraciones, porque estoy segura que después nos van a poner, yo quiero las oraciones, yo quiero las oraciones, yo quiero... Pero me gustaría que Mile, tuvieras un pequeño curso con Mile para que ella te pueda orientar en el uso de estas oraciones y pueda sacarle un gran provecho. Así que gracias, Mile, nos vemos pronto. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.